Voy a continuar con acá, ¿ya? Ya, entonces nosotros estábamos aquí haciendo el test de heterocedasticidad, ¿no? Se había quedado a medio talle. Voy a cerrar esto. Ya. Voy ingresando alguno. Y como estoy en dos sistemas operativos, me marea a veces. Ya, entonces continuamos, ¿no? Ya lo primero que hicimos, una vez que ustedes abrieron el archivo 2.3, generan el modelo de regresión. Una vez que generan el modelo de regresión, acá. Una vez que generan el modelo de regresión, simplemente ponen el comando y le dan Enter. Les va a salir a ustedes esto. Y habíamos mencionado de que a simple vista diera la impresión de que todo está bien, porque tenemos un estadístico F muy bueno, me sale muy por debajo del 5%, casi cero. Entonces, estadísticamente, las variables son representativas. Tenemos además que el R cuadrado es muy sobresaliente, tenemos un R cuadrado muy fuerte. Ya tenemos que el R cuadrado, un R cuadrado muy fuerte, cercano a 1. Entonces, por ahí aparentemente el modelo es muy robusto. Además, cada uno de los coeficientes o de los estadísticos son menores al 5%, lo que quiere decir que de manera individual cada estadístico es representativo para el modelo. Hasta ahí tenemos todo bien. Inclusive el double Watson, no hemos visto eso, pero el double Watson nos indica el grado de correlación. Cuando es un grado de correlación cercano a 2, indica que no hay problemas de autocorrelación. Ya vamos a ver esa partecita de ahí con más detalle, pero aparentemente todo está bien. Lo único que aquí me llama la atención es esta desviación estándar. Esta es la desviación estándar que me da el estadístico. Yo tengo una desviación estándar de 29.000. O sea, estamos hablando de que es casi 3 veces el valor del coeficiente. O sea, como que vamos a tener una amplitud para el intervalo de 85.000 que puede variar hasta en 29.000. O sea, estamos hablando de valores, si estamos expresándonos en unidades monetarias, es hartísimo. Entonces, eso es una señal de que algo podría estar pasando. Y de hecho, algo está pasando, porque ¿cuántas observaciones tenemos en el modelo? ¿Cuántas observaciones tenemos? Pueden ver ustedes que tenemos un total de 18 observaciones. ¿Cuál es el requisito que se mencionaba que se debe de trabajar para un estudio de econométrico? Dijimos por lo menos 50 observaciones, si no me equivoco, habíamos mencionado, ¿no? Mínimo 50 observaciones. Entonces, obviamente, uno de los errores o de los problemas que se da cuando se tiene pocos datos es la carencia de información y por lo tanto vamos a tener problemas de variabilidad. Entonces aquí esto es un claro indicio de que vamos a tener algún tipo de problema. Entonces, para salir de la duda me voy a View y aquí pongo Residual Test, que es básicamente hacer el test de heterocedasticidad, y luego para el primer método, el método de Bruce, Pagan y Goldfrey. Aquí los integra y le damos clic en OK. Al momento de hacer la regresión, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Le estamos diciendo al programa, genérame una regresión en el cual me analices. O sea, tú estás haciendo, voy a escribirlo acá, es como que le dijeras a Libius, analízame la regresión de los errores de Recit al cuadrado, me estás diciendo al cuadrado, de Recit al cuadrado, con respecto a la variable X. Eso es lo que tú le estarías diciendo a Libius. Analízame esta metodología. ¿Ya? Entonces, al momento que hace la regresión,
¿qué tenemos? Que el estadístico F me sale que es aceptado este modelo. Aquí estamos analizando la hipótesis nula. La hipótesis nula me está indicando de que el modelo RESIT al cuadrado constante y la variable X es válido. Si esto se aprueba, nosotros estaríamos diciendo de que existe, aquí lo voy a poner, si se aprueba, entonces habrá relación lineal entre la variable, en este caso es la variable X, y los residuos. Eso es lo que nos va a indicar esta opción. Nosotros vamos a tener la presencia de una relación lineal entre la variable con los residuos. Entonces, lo cual es una claro indicio de presencia de heterocedasticidad. Es un claro indicio de la presencia de heterocedasticidad al momento que hacemos esta prueba. Vamos a ver otro test. Me voy a residual test. Cuando ustedes hagan sus trabajos, tienen que aplicar todos los tests, no solamente uno, porque muchas veces un test identifica la heterocedasticidad y el otro no. Entonces, mi recomendación, hagan todos los tests que nos facilita el software. Entonces, vamos a hacer ahora el test de Harvey. Entonces, el test de Harvey, miren, el test de Harvey me sale que es 0.19. También me ratifica que el modelo que está estimando muestra una relación lineal entre la variable con sus residuos, lo cual es notable presencia de heterocedasticidad. También podemos ver el chi cuadrado de los residuos al cuadrado, también me da problema. También me sale que es menor al 5%. Entonces, por donde lo queremos analizar, vamos a tener la confirmación de la presencia de heterocedasticidad. Me voy al siguiente. El de Gleiser. Me voy a echarle al test de Gleiser. Me sale aún más representativo, mucho menor al 5%. Se confirma y se reconfirma que hay presencia de heterocedasticidad. Prácticamente las observaciones dependen del comportamiento de sus residuos. O existe una relación lineal de los residuos con respecto a la variable, lo cual no puede dar. Y por eso tenemos que en el modelo inicial, la desviación estándar es demasiado grande. Obviamente, porque tenemos un diagrama de dispersión sumamente grande. Entonces, no es confiable para procesos de estimación. Vamos a tener ahí algunos procesos de estimación que son desfavorables. Vamos a ver, ya vimos el de Gleiser, ahora vamos a ver otro análisis. Vamos a ver el de los Arch. Número de rezagos, vamos a decirle que trabajamos con un rezago. Bueno, con rezago no hay heterocedasticidad. Este modelo Arch más se los utiliza para series de tiempo, así que no lo vamos a tocar. No estamos estudiando todavía series de tiempo. Vamos a ver qué dice el método de Y. Aquí ustedes ponen include Y cross term. Estamos diciendo que vamos a determinar el término de la constante. Tenemos clic en OK. Y miren, también me sale de que existe problemas de heterocedasticidad. Por cualquiera de los métodos que estamos analizando, nos va a salir la presencia de heterocedasticidad. ¿Sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas?
en el trabajo de investigación que ustedes van a realizar, debe de estar plasmado el procedimiento que van a hacer para encontrar la heterocelasticidad, ¿sí? Entonces ustedes ponen detección, procedimiento para detectar la heterocelasticidad. Voy a abrir aquí, aprovechando que ya tengo esta cosita que me está molestando. Ya. Entonces voy a abrir aquí un Word. Entonces ustedes deben de poner aquí detección, ya cuando hagan su trabajo de investigación, ¿no? Detección de heterocelasticidad. Entonces, hacen el capture de pantalla. ¿De cuál? Primero del modelo. Ahí, para que vayan viendo cómo... Perdón, me equivoqué. Ahí. Entonces, hacen... Ay, dale. Esta cosita... Ahí lo voy a poner. Y ahí. Entonces, acá. Hacen el capture de pantalla. Entonces, Profe, una pregunta, ¿cómo hizo ese screenshot? lo que dice, ¿cómo dice lo que? Es que tengo instalado un pequeño programa que hace eso. Es un pequeño ¿Cómo se programa. llama el programa, profe? A ver, déjame ver. No sé. Screen Hunter. Screen Hunter, así se llama. Entonces, regresamos acá, en el libro, Gracias, profe. ¿ya? Entonces, hacen el análisis de heterocelasticidad de Bruce, Pagan y Gottfried. No es necesario que hagan todo el proceso, porque no es el proceso, sino esto. Entonces, tomamos acá, toman el capture y obviamente le tienen que dar nombre, ¿no? Acá, y le ponen aquí test de, no me acuerdo el nombre, aquí lo ponen el nombre del test, Bruce, Pagan y Godfrey, ¿ya? Entonces ponen aquí el test y acá abajo especifican la probabilidad indica la probabilidad del estadístico F es inferior al 5%, por lo que la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que la variable en este caso la variable X, depende
linealmente de los residuos al cuadrado. Depende linealmente de los residuos al cuadrado. Por lo que se confirma la presencia de heterocedasticidad. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Y obviamente, si por algún motivo hacen la primera prueba y no les da heterocedasticidad, tienen que probar con todas. Aquí voy a poner, aquí con letra grandota lo voy a poner. Deben de realizar todas las pruebas estudiadas. Deben realizar todas las pruebas estudiadas. Todas las pruebas estudiadas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que estamos estudiando? Aquí ustedes la ven. En residual test, heterocedasticidad test, tienen que hacer la de Bruce Pagan, la de Harvey, Gleiser y White. Este test de Wizard no lo vamos a trabajar porque esto más... no, de momento no. De momento no. Van a trabajar con Bruce, Harvey, Gleiser y White. ¿Sí? Y hacen el análisis. Con que una de estas series, con que una de estas pruebas presente su probabilidad mayor al 5%, ya sea en este elemento o en este elemento, ya sea que en este, que es la probabilidad del chi cuadrado para el r cuadrado, o acá arriba, si en cualquiera de estos tres términos es menor al 5%, entonces nosotros podríamos argumentar de manera técnica de que existe problemas de heterocedasticidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? Miren que ya les voy guiando cómo Profe, tienen... entonces con los cuatro nomás se trabaja, con Bruce, Harvey, Gleiser y White. Sí, Listo, profe. Gracias. tienen que hacer las pruebas, ¿no? Una vez que hacen eso, de ahí viene la corrección, que es lo que vamos... Sí hicimos eso en la clase pasada, la corrección. ¿Me recuerdan? ¿Hicimos o no lo hicimos? La corrección. Sí, pero no me recuerdo, profe. Ya, entonces vamos a repetir, no hay problema. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces vamos ahorita a corregir el problema de la heterocedasticidad. ¿Cómo vamos a corregir? Nos vamos, aquí déjame poner este name. Lo voy a poner como ecuación 1. ¿Ya? Ya queda guardada. Cierro esto que ya no lo necesito. Me voy a Quick. Y voy a seleccionar Estimate Equation. ¿Qué es lo que voy a hacer? Generar una regresión. Ya no lo hago directamente desde el integrador de fórmulas, sino que lo voy a hacer a través del Estimate Equation. ¿Por qué? Porque tengo que argumentar específicamente qué es lo que voy a trabajar. Entonces, ¿qué le voy a decir al software que me analice? La regresión tal y cual la tenía, ¿no? Que es la variable y, la constante, con la variable independiente. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes tienen varios modelos, tienen que hacer prueba por prueba, ¿no? Ya les voy a indicar cómo hacerlo. Entonces, acá, para corregir la heterocedasticidad, nos vamos a una vez que generamos, si le damos clic en aceptar, nos va a salir los mismos resultados de la ecuación 1, que no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos es corregir el valor de la heterocedasticidad. Entonces nos vamos a Options. Aquí en Options vamos a seleccionar. ¿Quieren que lo hagan con el ampliador? ¿O si lo alcanzan a ver ahí? Sí se ve, profe. Sí se ve. Ya. Entonces acá
seleccionan esta primera opción, LS y TSLS opción, en la que dice analizar la consistencia de la varianza para la heterocedasticidad. Entonces nosotros le damos aquí en esto. No seleccionamos el peso. Esto no, porque esto de aquí es cuando se trabajan con series de tiempo, no estamos viendo eso. Entonces, aquí seleccionamos el análisis de las varianzas y le damos el test de White. Vamos a hacerlo mediante la metodología de White. No vamos a trabajar con Neuer West, no hemos visto eso. Y de ahí todo lo demás lo dejamos constante, ¿sí? No alteramos nada más. Y aquí simplemente le damos clic en aceptar y nos va a calcular una nueva estimación, que esta la voy a poner con el nombre de ecuación 2, que ya sería la ecuación sin la heterocedasticidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Voy a tener este estadístico F, me sale, obviamente va a seguir siendo robusto. Vamos a comparar con los dos, para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué fue lo que hizo Livius para corregir esto? Miren, tenemos que los coeficientes prácticamente siguen siendo los mismos, no se han movido, siguen siendo los mismos valores. Las probabilidades mejoraron, si se dan cuenta, que la constante mejoró. Si bien es cierto, punto 98 es muy bueno, punto 24 es mucho mejor todavía. Mejoró su probabilidad. Vemos que el R cuadrado no se ve afectado. Obviamente el R cuadrado no analiza la variabilidad, lo que analiza es la robustez. Obviamente no se va a ver afectado. Pero ¿qué se mueve? Miren la suma del cuadrado del residuo. Aquí en este término se mantiene constante, pero esta es la suma del cuadrado del residuo de la regresión. ¿Sí? Este es el residuo de la regresión. Lo que nosotros buscamos es la suma de cuadrados del error. Es donde nosotros vamos a tener problemas en los errores. Acuérdense que la prueba dice si existe relación entre los residuos y la variable. Entonces, como se confirmó este test, vamos a tener que esto, miren cómo cambia. Mejoró. No mejoró mucho, pero mejoró un poco. Ahora, he corregido mediante White. Vuelvo a hacer, a ver si efectivamente se corrigió el problema de heterocedasticidad y voy a hacer nuevamente el test para ver qué es lo que pasa. Vamos a hacerlo por el Bruce Pagan y tenemos que ver cómo nos queda la regresión. Todavía me está saliendo problemas de heterocedasticidad. ¿Sí? Aquí todavía hay problemas de heterocedasticidad. Vuelvo a estimar. Vuelvo a estimar. A ver, me voy acá. Residuo el test. No, acá. No sé si está guardada. Vamos a hacer de nuevo quick. Estimate the equation. Pongo de nuevo la variable. Y, C. Acá. Vamos a nuevamente. Mejoró más todavía. ¿Sí se dan cuenta? El 1, 98. Acá. Acá le voy a poner ecuación 3. Mejoró un poco más en la desviación del error. Y me voy acá a verificar nuevamente el test. Sigue. Está bien fuerte la presencia de heterocedasticidad en este caso. Si ustedes ven de que al generar 4 o 5 veces este procedimiento, no les logra corregir el problema de heterocedasticidad y le sigue saliendo que el modelo continúa presentando imperfecciones con respecto a la varianza, allá tienen que acudir a las fuentes que ocasionan heterocedasticidad y ver qué es lo que está pasando. ¿Sí?
ahí lo que podríamos hacer para corregir este efecto es ver el comportamiento de los residuos. Entonces, me voy al comportamiento de los residuos. Y me doy cuenta de que son, primero, 18 observaciones. Entonces, obviamente, aquí una de las razones es porque tengo muy pocos datos y hay mucha dispersión en los datos. Entonces, haga lo que haga, siempre voy a tener problemas de heteroelasticidad porque los datos están demasiado dispersos entre sí. Entonces, aquí la opción para este caso va a ser incrementar observaciones. Entonces, al momento de incrementar las observaciones, vamos a ver que se mejoran los datos de la regresión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? En este caso, ¿qué sería? Ya no se puede hacer nada. No, para este caso, para corregir la heteroelasticidad es incrementar datos. Solo pondríamos así si en algún momento nos pone una prueba y No, hacemos... no, en este ejemplo, porque este es un ejemplo que tenemos en el libro. Aquí tenemos 18 observaciones. Para este caso, la solución para corregir esto es incrementar datos. ¿Sí? Porque en el caso de que ustedes no les dé, lo cual lo dudo mucho, los que tocaría ver, hacen, aquí vamos a hacer quick, hacen la gráfica de los residuos con respecto a la variable X. Aquí ponen scatter. Y si se dan cuenta de que de repente hay 1, 2, 3 datos que están demasiado dispersos. Estos 3 datos, de repente, habría que ver qué está pasando en ese dato en particular. Entonces, por eso les he mandado que ustedes investiguen de acuerdo a lo que dice la teoría económica. No son datos inventados, no son números aleatorios, son datos reales que ustedes están trabajando. Entonces, imagínense que ustedes están analizando el PIB. Entonces, aquí están viendo en la serie de las importaciones. Y ven que en un año, me voy a inventar, en el año que hubo el terremoto, las importaciones se fueron, las importaciones se dispararon abruptamente, por decir. Y únicamente en ese año. Entonces es un dato atípico. Como es un dato atípico, hay que sacarlo. Porque este dato me está generando una distorsión tan considerable, tan fuerte, de que me sesga mi varianza. Entonces lo elimino directamente de la data, identifico el valor que es y lo saco. Esa es una opción. La otra opción es que se crea una variable dicotómica, es decir, creamos aquí una variable dicotómica que le voy a llamar D para diferenciarla. Que le voy a decir para todos los elementos es 0. Imaginemos que el que nos está dando el error es el dato 13, entonces el dato 13 le voy a poner el valor de 1. Y de ahí para todas las demás variables les ponemos 0. Y solamente para las observaciones que nos esté dando problema, le vamos a poner el valor de 1. ¿Sí? Y se genera la regresión. Ahora la nueva regresión sería, acá la voy a poner, acá le voy a dar el nombre, rename, sería la D, estoy poniendo el nombre de D, es que no me permite porque este es un nombre reservado. Dicotómica, así. ¿Ya? Entonces, hago la regresión acá abajo, ls, aquí le ponemos, era y, c, x,
y dicot. Se genera la regresión y obviamente a mí me va a salir cosas que no tienen naturaleza ya que los asigné aleatoriamente. Aquí el problema se da drásticamente es porque no tenemos suficiente información, entonces podemos, de esta manera, ustedes identifican el dato que les está dando el problema de la dispersión, es el valor que está muy alejado en su dispersión y aplican las pruebas de heteroelasticidad, ¿sí? Y ahí ya tienen que ir probando entre una metodología y otra de las que hemos estado estudiando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Dalton? No, No. no. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar en el trabajo de investigación, ¿sí? De ahí el 2.4, no tengo la base del 2.4. Me gustaría también ponerlos a practicar. A ver, les iba a explicar otra cosa. Ya se nos queda 8 minutos. Vamos a ver esto, no me deja ver. El 2.2. No, no era el 2.2. Entonces el 2.1. Ya. Aquí, ¿se acuerdan que había un problema de heteroceasticidad? Y, estamos haciendo el 2.1, era Y, no, el S, la Y, no, Q1 era aquí. Q1, ahí era la constante, P1, P2, P3 y YD. Si no me equivoco, aplicábamos logaritmo, ¿no? Logaritmo. Aplicábamos logaritmos del ingreso disponible, logaritmos del precio 3, logaritmos del precio 2, logaritmos del precio 1, y acá logaritmo de las cantidades, que es la variable dependiente, ¿no? Le aplicamos aquí logaritmos. Log. Ah, es que estoy poniendo slot y log. Aquí también. ¿Ya? Ahí tengo la regresión. Entonces, a este, simple, lo voy a nombrar, esta es ecuación 1, y le voy a hacer la prueba. Si se dan cuenta que aquí me salen todas las variables. Yo puedo hacer de manera individual. Voy a generar todo el proceso. Espero que cuando explico el otro curso no se me haya alterado la base. Ya me sale que, que aquí ya está corregida la heteroceasticidad. Me sale que de manera global se rechaza la hipótesis nula. Entonces ya está corregida la heteroceasticidad en este caso. Por eso es que les recomiendo que tengan la base original, siempre la tengan aparte y trabajen con una copia. Entonces, si ustedes pueden hacer este test, mi recomendación que cuando trabajen con este primer test, el de Bruce, Pagan y Goldfried, lo hagan variable por variable. Entonces, me acuerdo que era el ingreso disponible. Entonces vamos a analizar solo el ingreso disponible. Y analizando el ingreso disponible, me sale que se corrigió la heteroceasticidad. Esto es porque ya lo había corregido, ¿no? Ya lo había... Sí, ya está corregido la heteroceasticidad en este caso. ¿Cómo fue que lo corregí? Me voy a... Acá pongo en Quick Estimate Equation. Aquí pongo el modelo, que es logaritmo de Q1
la constante logaritmo de U2 logaritmo, no, P2 logaritmo de P3. No es P1, P2 y P3, profe. Ah, sí, Punto. sí, tienes razón, logaritmo de P1, P2, P3 y logaritmo de ingresos disponibles. Entonces de aquí me voy a opciones, selecciono y ahí la corrige, ¿no? Entonces eso es lo que, una vez que ya está hecho eso, me sale el nuevo modelo, mucho mejor todavía que el original. Obviamente porque lo que hace Watt es normaliza las series. El problema es que una vez que hicieron este test, ya la base, los residuos ya no son los mismos, ya tienen que trabajar con una nueva edad. Entonces, cuando vayan a hacer las pruebas de heterocedasticidad en el IBIUS, tengan siempre su base su base madre, no la tengan en un archivo distinto, trabajen con un archivo copy. De manera que si algo les pasa, no pierden la información por completo. ¿Ya? Entonces, aquí ven, ya está corregido. Ya está corregido el defecto. Miren que las probabilidades mejoraron. P1, 0, mejoró, ¿sí ven? 205, que es la P3, mejoró. Mejoró. ¿Sí? Obviamente, si vamos a las desviaciones de los errores, las desviaciones de los errores se vuelven más pequeñas. Si se dan cuenta, de 2.83 la desviación del error se vuelve más pequeña, lo que significa que el estimador se vuelve más preciso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que analiza el estudio de la heterocedasticidad. Entonces, hemos visto cómo detectar, la podemos detectar de manera gráfica, hemos aprendido a calcular la heterocedasticidad mediante 4 modelos diferentes. Los modelos que hemos analizado han sido del Bruce, Pagan, Goffrey, el de Harvey, Gresset y White. 4 estimaciones. Esto es con el término de la variable constante incluida. Esto se lo quieren hacer sin la constante, en el caso que ustedes deseen eliminar la constante o vayan a trabajar en un modelo en donde la constante se vuelve irrelevante, pueden trabajarla. Hemos aprendido estos distintos métodos. Hemos también aprendido a cómo corregir la heterocedasticidad utilizando el método de White. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya se nos acaba el tiempo. De ahí vamos a hacer un pequeño receso. Hacemos unos 30 minutos de receso para que vayan a comer y de ahí nos volvemos a conectar. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya veré. Entonces, si no hay preguntas, te tomo la lista y nos conectamos después de 30 minutos. Hasta eso ya les voy a subir los videos porque me estoy quedando sin memoria en la computadora. No, ya no alcanzo a tomar lista. Entonces nos volvemos a conectar después de 30 minutos. Fue de 30, profe, o de 20. Tenemos clase hasta después de 30 y hacemos una sesión y de ahí terminamos. O sea, nos conectamos a la 1. A la 1, sí.